eh, la clase de hoy. Saquen sus apuntes, tomen nota de lo siguiente. Bueno, vamos a continuar comentando dentro del ámbito de lo que es la clase anterior. Por ejemplo, estuvimos hablando sobre lo que es el software y su contexto, incluyendo las características que debería cumplir cuando se dice que es un producto. Hoy día lo vamos a hacer desde el punto de vista del proceso de software. Hablar del proceso de software en el ámbito de la ingeniería de software es hablar de lo que nosotros normalmente llamamos como un conjunto de actividades que normalmente se conocen como análisis, diseño, implementación, pruebas, que son las que realizamos para poder generar un producto que se llama justamente el software. Pero vamos a ampliar el concepto de proceso también al resto del ciclo de vida del software. ¿Sí? Es como que yo les preguntara dónde se aplica la ingeniería de software. Yo estoy seguro que todos dirían que la ingeniería de software se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. Y hablar ya del ciclo de vida del software es hablar básicamente de tres etapas principales o grandes. La primera, la de la planeación. La segunda, la del desarrollo. Y la tercera, la de producción o mantenimiento. Normalmente durante la etapa de la planeación se hacen las definiciones del software. Durante el desarrollo hacemos las actividades típicas como análisis, diseño, implementación, prueba. Durante, obviamente, ya la etapa de producción, hablamos de puesta en marcha y también ocurre la actividad de mantenimiento en el software. Normalmente esas tres etapas definen de manera clara lo que es el ciclo de vida del software. Pero podemos también acotar que ocurren algunas particularidades. Por ejemplo, si preguntamos ¿cuándo nace un software? Seguramente la respuesta va a ser cuando se hacen las definiciones del software. Cuando empezamos a definir las características que va a tener el software, es cuando el software nace, pues, ¿no? Y hacer un ciclo de vida, obviamente, en algún momento tendría que morir. ¿Cuándo se ha que morir un software? ¿Alguna idea? Obviamente, figurativamente, tampoco vamos a pretender algo más que eso, ¿no? Pero, ¿cuándo se podría llamar el hecho de denominar la muerte o el software? ¿Cuándo ocurre eso? ¿O no pasa nunca? Sabemos que el software es un producto aparentemente eterno. Sin embargo, hemos comentado también que por razones de ajustes, cambios, etcétera, se hace obsoleto. Pero ¿cuándo es que el software muere? Y no me escriban por chat. O sea, yo no leo los chats. Hablen.
No necesito mensajeros ni texteros. Si estamos acá es para hablar. A ver, ¿quién es William Álvarez? A ver, coménteme, ¿cuándo será que un software muere? Había muy dicho eso, ¿no? A ver, vamos con otra idea. Cuando deja de recibir soporte, ingeniero. Bueno, vamos con otra idea, a ver. Ingeniero, cuando los costos de mantenimiento o soporte son demasiado elevados. Bien, bueno, de hecho, obviamente el software puede morir por diversas razones. Sin embargo, si lo quisiéramos representar cuando es que realmente el software muere, es cuando ocurre algo, pues, ¿no? Cuando el software es reemplazado por otro software. Ahora, ¿por qué? Obviamente, una razón es porque se habrá hecho obsoleto. Y no necesariamente se hizo obsoleto, también puede ser reemplazado por unas razones distintas a esas. El hecho es que el software nace cuando se empieza a hacer las definiciones sobre el software. Y muere cuando es reemplazado por otro software. Ahora, en ese interín entre lo que nace y muere, obviamente ocurre un conjunto de actividades como la de análisis, diseño, implementación, puesta en marcha, entra en producción, trabaja. Seguramente se le hace mantenimiento también. Y va a pasar su vida del software así. Entonces, cuando nos preguntan dónde o en qué se aplica la ingeniería de software, esa es una respuesta. La ingeniería de software se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. Por lo tanto, vamos a aprovechar el tema que estamos hablando del proceso, dado que es prácticamente hablar del proceso, es hablar de ingeniería de software. Vamos a definir qué es ingeniería de software, ¿les parece? Para que lo tengamos bastante claro. Entonces anoten la siguiente definición, por favor. Esta definición la voy a tomar de una tarea que les di hace mucho tiempo atrás, o hace clases atrás en todo caso. ¿Se acuerdan que les pedí que revisen sobre el estándar de la terminología del ingeniero de software? ¿Cómo les está yendo con esa tarea? ¿O todavía no las tienen asignadas? ¿Todavía? Sobre el estándar de la terminología del ingeniero de software. El código de ética nomás nos dio eso, creo que no. Ya, entonces anótenlo esto, van a ir trabajándolo, por favor. Anoten como tarea. En el sitio web de la IEEE van a encontrar un estándar, lo van a buscar en todo caso un estándar, con el título de terminología
del ingeniero de software. Lo buscan acá, IEG. Ahí van a buscar un estándar donde el título es ese, ¿no? Terminología del ingeniero de software. Y lo que van a encontrar ahí es una especie de un glosario, ¿no? De términos. Un conjunto de términos que típicamente utilizamos en este ámbito de la ingeniería de software. Y a cada término obviamente está asociado un concepto, una forma de describir qué deberíamos entender cuando usamos ese término. Ustedes saben muy bien que normalmente muchas, por no decir todas, pero muchas disciplinas cuentan con su propia terminología o jerga. Los médicos es bastante conocido, los abogados también lo tienen. Y también eso ocurre en el ámbito de la ingeniería de software. Al ser un estándar, se entiende que los términos que están ahí es un resultado seguramente de convenciones, donde se pusieron de acuerdo y publicaron como un estándar. Y eso es un lenguaje técnico muy valioso y muy importante de ser utilizado cuando obviamente se trata en un contexto de ingenieros de software. Entonces, esta tarea consiste en, obviamente, conseguirlo dicho estándar. Lo van a traducir porque seguramente está en inglés. Y cuando estén haciendo la traducción, no se confíen mucho de las herramientas de traducción, porque esto es un lenguaje técnico. Entonces, tengan cuidado. Hay ciertas palabras que merecen quedarse nomás en inglés y no buscarle su traducción, porque queda más claro así, nomás en inglés. Por ejemplo, el término web, a veces en un traductor lo traduce a algo así como telaraña. Y para nosotros es mejor que se quede como web nomás, porque se entiende mejor. Entonces sería bueno que puedan tenerlo a manos estándar, repasarlo. Yo voy a fijar una fecha de entrega que seguramente es, normalmente el estándar como un poquito largo. Tienen como fecha de entrega una semana antes del examen final escrito. Pero más allá de entregarlo, la idea es pues que ustedes lo puedan conocer y sobre todo usarlo, aplicarlo de manera cotidiana. Y mucho más aún todavía si algún día hacen alguna presentación, como por ejemplo, vamos a suponer que van a presentar su proyecto o van a presentar su tesis. En esos casos es bastante bien valorado cuando un alumno usa la terminología correcta para referirse a aspectos obviamente relacionados al software. ¿Ok? ¿Se entendió la tarea? Bien. De ese estándar de la IEEE voy a tomar el concepto de ingeniería de software y eso es lo que vamos a comentar. ¿Les parece? Bien, anótenlo entonces. Anótenlo de la siguiente manera. Copienlo así en literal.
y decimos, ¿no?, que la ingeniería de software es un enfoque, sistemático, disciplinado y cuantificable que se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. Repetimos, decimos que la ingeniería de software es un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable que se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. Bien, lo que quiero que hagamos, les voy a dar unos 30 segundos o un minuto para que lo lean unas 2 o 3 veces ese concepto y en su cuaderno me anoten la interpretación de ustedes. ¿Qué le entienden en ese concepto? Y cuando les llame, por favor, van leyendo, pues cada uno, para que vamos comentando. Es necesario que todos lo tengamos bastante claro qué es la ingeniería de software realmente. ¿Ok? Vamos haciéndolo entonces.
Bien, bien, vamos escuchando. A ver, lo que quiero es que más o menos puedan darme la interpretación suya del concepto que acabamos de escribir relacionado a lo que es la ingeniería de software. Vamos a escuchar a algunos jóvenes. A ver, vamos con Andy Pomier. Está Andy. Presente, estoy aquí. ¿Me escucha? comentando? Según lo que yo le entiendo de ingeniería de software, vendría siendo a la preparación de la documentación de dicho software, en donde se va implementando la evolución del mismo a lo largo de la vida del mismo software, claro. Y una manera más formal de explicar de lo que va a ser tu software. Eso más o menos lo que le entiendo en ingeniería de software. Bueno, escuchemos a Lino Valverde. Ingeniero. Sí, lo escuchó. Para mí, ingeniería en software son todas las reglas y estándares que se deben realizar para que los software tengan una misma calidad, un mismo estándar de calidad. Ojo, no quiero que me den su apreciación particular, sino la interpretación sobre el concepto que acabamos de escribir, por favor. A ver, vamos con Santos Subelsa. Vamos, Santos. Sí, buenas tardes, ingeniero. Yo anoté que la ingeniería software es una manera de gestionar la metodología del desarrollo de software durante su vida. Bueno, vamos con Liz Soledad. Buenas tardes, ingeniero. Yo noté que, bueno, traté de desglosarlo. Dice que la ingeniería de software es un enfoque sistemático porque sigue una secuencia y es disciplinado porque hay que seguir ciertos pasos y es cuantificable porque podemos contar o medir las cosas que hemos realizado y eso se aplica en todo el proceso del software. Eso fue lo que noté. Bueno. Bien. Vamos a comentar un poquito más sobre lo que ustedes han hablado. Pero lo vamos a hacer por partes, ¿listo? Si ustedes analizan ven en todo caso el texto que hemos escrito, hay una palabra en el inicio que seguramente define absolutamente la idea de cómo hay que entender a la ingeniería del software. Dice, es un enfoque. Esa palabra es un enfoque. Sin hablar de software, ¿de qué estará hablándonos? ¿Qué nos estará queriendo decir? Es un enfoque. ¿Cómo lo podemos entender? Como un planteamiento. Bueno, a ver, otra idea. Más sería como una forma de ver alguna situación. Como perspectiva. Bien. Está bien. Cuando dice que es un enfoque, obviamente entendemos como un punto de vista, una manera, una forma de ver las cosas o de hacer las cosas. En síntesis, como una alternativa. Ahora, esta forma de hacer las cosas o este punto de vista está relacionado, dice, al hecho de que este enfoque se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. Es decir, ya queda claro ahí que la ingeniería de software, desde ese punto de vista, se aplica absolutamente en todo el ciclo de vida del software. Sin embargo, nos queda bastante claro
que ese enfoque tiene 3 características. Es decir, no es cualquier enfoque, es un enfoque que presenta 3 características. La primera, que es un enfoque sistemático. La segunda, que es un enfoque disciplinado. Y la tercera, que es un enfoque cuantificable. Entonces, para nosotros, de esa manera, podemos entender lo que es la ingeniería de software. La ingeniería de software es un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable, que se aplica a lo largo del ciclo de vida del software, dice el concepto. Pero, entonces ahí ya queda claro algo, ¿no? Que podrían haber muchas maneras, muchas formas de gestionar el ciclo de vida del software. Una de esas maneras es la ingeniería de software. Y eso es bastante claro. Ahora, cuando dice sistemático, ¿cómo lo podemos entender? Un enfoque sistemático. Analizando solamente el término sistemático, tendríamos que tener una idea de cómo es el proceso de software desde el punto de vista de la ingeniería de software. Hablar de sistemático, yo me imagino que es pues como hablar de sistemas, ¿no? Un sistema por definición es un conjunto de elementos, un conjunto de pasos, un conjunto de partes que están interrelacionados entre sí para alcanzar algún propósito, que en este caso podría ser desarrollar software. Pero vamos a usar un ejemplo para entender bastante bien el término sistemático. Dado que para todos debería quedar claro eso, ¿no? Que el proceso de software es un proceso sistemático. ¿Qué lo vamos a entender de esta manera? Y voy a colocar un ejemplo, tal vez no real, pero muy parecido, puede pasar. Donde la idea es esta. Vamos a asumir que hay un grupo de colegas, de amigos, de un grupo, ¿no? De personas. Luego, después de tiempo, digamos, uno de los integrantes del equipo o del grupo queda fuera. Es decir, queda fuera del grupo, queda fuera del equipo. Y esta persona que queda fuera del grupo hace la siguiente afirmación. Él dice así, dice, me sacaron del grupo sistemáticamente. ¿Y qué se puede entender en esa afirmación? Dice, me sacaron del grupo sistemáticamente. Dos cosas mínimamente deberíamos entender. Lo primero, que está fuera del grupo. Pero cuando él dice que le sacaron del grupo sistemáticamente, que es lo segundo, ¿qué será que quiere decir? ¿Alguien tiene alguna idea? Que se siguieron un conjunto de normas y procedimientos. Bueno, ojo, no hablemos de un grupo cualquiera, puede ser un grupo de trabajo, un grupo de amigos. Que lo sacaron de una manera planeada. Perdón, a ver de nuevo. Que lo sacaron de una manera planeada. Bueno, vamos con otra idea. Bueno, disculpad un poquito, la garganta la tengo media rara.
va por ahí, ¿no? Es decir, que si alguien dice me sacaron del grupo sistemáticamente, más allá de decir que está fuera del grupo, lo que está diciendo es que el hecho de que él está fuera del grupo no es un accidente, no es una casualidad. Es todo lo contrario. ¿Y qué es todo lo contrario a accidente, todo lo contrario a una casualidad? ¿Cuál será lo contrario? ¿Algo Eso. premeditado? Perfecto. Lo que le está diciendo, él está fuera del grupo porque fue algo tremendamente planificado, premeditado, acordado. Es probable que entre todos los demás integrantes se tuvieron que haber puesto de acuerdo para definir un resultado, que era dejarlo fuera del grupo. Y para eso seguramente definieron actividades, se pusieron de acuerdo, etcétera. El hecho era dejarlo fuera del grupo. Ahora, si esa situación lo aplicamos al proceso de software, entonces, cuando yo digo un proceso sistemático, ¿cómo se debería entender? ¿Cómo tendría que ser el proceso de software desde el punto de vista de la ingeniería de software cuando dice que el proceso debe ser un proceso sistemático? ¿Qué nos está diciendo? ¿Alguna idea? Aplicando exactamente lo mismo del grupo ese que acabamos de comentar, ¿cómo sería entonces? A ver, vamos con Cristian Castro, ¿alguna idea? Sería que... ¿Qué ha pasado? No lo han entendido, creo, el mensaje, ¿no? Al tipo lo sacaron del grupo y él dice, me sacaron sistemáticamente, y él dice, bueno, si dice eso es que está diciendo que no es una casualidad que le hayan sacado del grupo, que es algo tremendamente premeditado, acordado, planeado. Ahora, si eso yo lo aplico al proceso de software, ¿cómo tiene que ser el proceso de software? Exactamente lo mismo, pues, ¿no? Que el proceso de software debería ser un proceso planeado, donde el resultado se definió y se tiene que conseguir ese resultado y no tendríamos por qué sorprendernos con el resultado que alcancemos producto de haber aplicado ese proceso. Todos nos pusimos de acuerdo. Seguramente se definieron actividades, se definieron convenciones, acuerdos. Eso es un proceso sistemático, algo fuertemente organizado. Se trabajó para conseguir ese resultado. ¿Y será que hay gente que desarrolla software sin un proceso sistemático? Claro que sí. ¿Por qué? Porque trabajan de acuerdo a lo que se les aparece. De acuerdo a la inspiración del momento, de la situación del momento, deciden y hacen. Con el bajo dicho, ¿no? La carga se acomoda en el camino. O basado en el enfoque prueba y error. Lo que nos está diciendo esto, que la ingeniería de software, hacer una actividad de ingeniería, pues tiene que tener, o debe estar sistematizada. Y la sistematización viene dada obviamente por el conjunto de procesos de software que existe para el desarrollo de software. Nosotros como ingenieros de software tenemos que ser conscientes de eso. No se olviden, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos un sistema en una empresa, por poner un ejemplo, para que ese sistema funcione o haga, en realidad para que el sistema exista, la empresa primero tenemos que sistematizarla, la empresa. ¿Qué significa sistematizarla? Pues es organizarla. Si no, el sistema no va a existir, menos va a funcionar.
Entonces, ahí está la primera característica, ¿no? Dice, la ingeniería de software es un enfoque sistemático. Eso quiere decir que la ingeniería de software es un proceso que se aplica a lo largo del ciclo de vida del software, pero un proceso planeado, organizado, definido, acordado, con un resultado claramente definido a lograr. La improvisación es lo menos que debería darse en este proceso de software, lo que no quiero decir que dejen de ser espontáneos, sino improvisar. Es lo que no debe darse. Y este término de sistemático, con seguridad, viene a consolidarse como característica con la segunda característica. La segunda dice que la ingeniería de software es un enfoque disciplinado. A ver, vayan pensando igual y luego me dicen ¿qué le entienden ustedes a un enfoque disciplinado? ¿Qué será que nos quiere decir con ello? Ojo que nos estamos tomando el tiempo para analizar el concepto de ingeniería de software, porque si algo van a hacer ustedes a lo largo de ingeniería de software 1 y 2 es pues aplicar la ingeniería de software en toda su extensión en el desarrollo de los diferentes software que hagamos, así sean exámenes parciales o proyectos de la materia. Y cuando hablemos de ingeniería de software vamos a hablar con propiedad como deberíamos siempre hacerlo. Entonces vamos, disciplinado, ¿cómo lo podemos entender? A ver, escuchemos a Nils, Antonio. ¿Alguna idea? Un enfoque disciplinado, dice, ¿cómo lo podríamos entender eso? Y si quiero no hable de software todavía, hablamos en términos generales. ¿Qué será disciplinado o disciplina? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, enfoque disciplinado, pues, bueno, si vamos primero por disciplinado, pues sería tener orden, seguir una secuencia, si en el caso, digamos, tenemos algo, no sé, en el caso anterior, si tenemos algo planeado, pues seguir como está planeado, ¿no? Sin saltarse, sin volver atrás, algo así, yo lo entiendo. Bueno, a ver, vamos escuchando a Carlos Eduardo Torre. ¿No está? Bien, lo vamos a retirar, ¿ok? Vamos entonces con María Elizabeth. ¿Tampoco está? Bueno, vamos a retirar a María Elizabeth, tampoco está. Sandro G, no entiendo por qué me pone Sandro G. ¿Qué le cuesta poner su apellido? ¿Quién es Sandro G? Bueno, menos bulto también lo vamos a retirar. A ver, escuchemos a su compañero Robert. Cristian, por favor, vamos comentando. Disculpe, ingeniero, ¿cuál era la pregunta? Vamos, Robert. ¿Será que me puede volver a repetir la pregunta? No estuve muy atento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué anda haciendo? Bueno, el tema es que quiero que me comenten cómo le entienden el término disciplinado. O sea, o disciplina. ¿Qué entienden por eso? Porque dice que la ingeniería de software es un enfoque disciplinado. Que es algo estricto en realidad. Bueno, ¿qué más? Que es, al ser disciplinado, aparte de ser estricto, tiene que seguir los pasos que se dan dentro de la fase del desarrollo del software. Ok, a ver, busquemos a una señorita. No hay muchas señoritas en el curso, ¿no? A ver, acá hay una Cáceres Cabezas. ¿Cuál es su nombre, Cáceres? Liz. Hay dos Liz, hay otra Liz también, ¿no? Por ahí.
Ya, entonces vamos con Liz Cáceres Cabeza. ¿Qué nos puede comentar? A lo que se refiere un enfoque disciplinado sería como por decir una forma de hacer las cosas, pero hacerlas en un orden específico, sin saltarnos, todo, como consta de todo un proceso, seguir cada paso. Okay. Bueno, no está mal, pero quizás es más que podríamos asociar al término sistemático, pero ahí te lo vamos a aclarar. Vamos con su colega, Liz Soledad. Ya, ingeniero. Un enfoque disciplinado podríamos decir que es seguir los pasos y cumplirlos en los tiempos que están determinados ya, como ya hemos planificado todo el proyecto, seguir esos pasos y no saltarse a hacer un paso que está al final o al principio, sino seguir la línea del tiempo, se puede decir, del proyecto, y no rompiendo los roles, saltándose los pasos, de esa manera. Bueno, ok. A ver, yo lo voy a comentar de esta forma. Si alguien quiere complementar, me avisa. Normalmente, si ustedes se han dado cuenta, a las diferentes prácticas profesionales, normalmente se las denomina disciplina, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué se lo denomina disciplina? Porque seguramente pues, es una práctica basada en normas, en reglas, en principios. Es decir, donde la gente, si bien es cierto, hace algo, pero no hace pues lo que le da la gana como tal. Y cuando nosotros hablamos de que la ingeniería de software es un enfoque disciplinado, básicamente estamos hablando de lo mismo. Es decir, deberíamos ser conscientes de que cuando desarrollamos software, si bien es cierto, podemos hacerlo de la manera que veamos más conveniente. Sin embargo, como práctica se convierte en una disciplina, y al ser una disciplina tenemos que conocer, tenemos que saber y tenemos que aplicar un conjunto de principios, normas, estándares, convenciones, ética, durante la realización del trabajo. Por ejemplo, hay un principio muy famoso, muy conocido y muchas veces no cumplido, que dice algo así. A ver, quiero que me comenten qué le entienden en este principio, un principio del diseño. Dice así, ¿no? Dice, diseñar no es escribir código. Así de simple. Diseñar no es escribir código. ¿Cómo se podría entender ese principio? ¿Alguna idea? Por ejemplo, si yo veo a uno de ustedes que está desarrollando un software y los veo escribiendo código y les pregunto, ¿qué están haciendo? Y me dicen, estoy diseñando. ¿Estará correcto? De que pasa, pero no está correcto. ¿Por qué digo de que pasa? Porque hay gente, pues, ¿no? Medio que la idea la tiene clara o más o menos clara y está empezando a escribir código. Medio que su solución está más o menos clara, escribe el código. Y hay otros que son peores, ni han entendido bien el problema y ya están escribiendo código. Yo no puedo decir estoy diseñando si estoy escribiendo código. El diseño tiene sus etapas, tiene su espacio, tiene su tiempo. Y no estoy hablando de un desarrollo secuencial, mucho menos. El diseño es una etapa de creatividad, una etapa de soluciones. La implementación es una etapa netamente de construcción de un punto de vista, entre comillas, físico.
Imagínense una situación que también hemos comentado alguna vez. Si yo veo a un desarrollador que mientras diseña, es decir, ¿qué entendemos por diseñar? Diseñar entendemos como encontrar, proponer soluciones, ¿no? Eso es diseñar. Si yo veo a un tipo que mientras define la solución del software va implementando esa forma de trabajar, que puede que funcione, de repente sí funciona y de repente mucha gente trabaja así. Pero veámoslo como fuera esa situación en algo más físico. Imaginémonos la construcción de una casa. Puede pasar que mientras diseño la casa voy poniendo ladrillos, podría pasar o no. Sería pues raro, ¿no? Que mientras voy definiendo dónde va a ir la cocina, dónde va a ir el baño, ya voy colocando las cosas. No tiene lógica. Pero de repente alguien lo hace así, sí, porque de repente es demasiado básico lo que está haciendo. Pero una construcción relativamente compleja, eso no va a funcionar. Nosotros como desarrolladores tenemos que entender exactamente igual. Hay etapas bien claras. Repito, no me vayan a decir que usted me está hablando de un proceso secuencial, que primero tengo que hacer todo el análisis, luego todo el diseño. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que el proceso de software se puede descomponer en un conjunto de ciclos con entregables o sprints cortos o largos, como ustedes quieran. Pero es necesario primero entender el problema. Segundo, encontrar la solución correcta. Y luego recién escribir código. Del pequeño módulo o de todo el sistema o de la manera como lo hayan descompuesto ustedes el sistema o el software. En este ejemplo vamos a profundizarlo un poco más para aprovechar o resaltar lo que también comentamos alguna vez. Hay gente que borra código como... No le pesa borrar código, o líneas de código en todo caso. Es decir, hoy día, digamos que estoy desarrollando software, lo que escribí ayer, hoy lo estoy borrando. O lo que escribí esta mañana, ahorita lo estoy borrando porque, no sé. Yo les preguntaba, creo que fue la clase anterior, ¿no? ¿Cuáles son las razones para que ustedes borren código? ¿Por qué borraban código? ¿O por qué borran código? ¿O no borran código ustedes? Borran, ¿no? De vez en cuando. El borrar código nos lleva a atrapar a mucha gente en una situación como esta. Ocurre que muy pronto alcanzan el 90% del software implementado. Vamos a suponer de un proyecto de 5 meses, en el primer mes o de repente ya están por el 90% del código implementado. Y ese 10% que falta terminar no lo acaban ni los 3, 4, 5, 6 meses que pasan. A ver, vuélvame a recordar, ¿por qué borran código? ¿Me puede alguien comentar, por favor? ¿Qué les lleva, qué les motiva, cuál es la causa, la razón para que borren código? Ustedes vienen haciendo software por lo menos ¿cuántos años? Unos 4 años están haciendo software. Y estoy seguro que borran código. Ojo, no estoy hablando de que borran código de un software que han hecho el año pasado. No, un software que están haciendo ahora. Como les decía, lo que han escrito ayer, hoy lo están borrando. Lo que han escrito esta mañana, ahorita lo están borrando. ¿Alguien, por favor, puede comentarme o quiere que le llame uno por uno? A ver, quiero que me digan razones de su experiencia. No me cuenten lo que hacen otros, ni se imaginen. De su propia vivencia. Sé que han borrado código y borran código. Quiero que me digan el por qué. ¿Por qué les motiva? ¿Qué les induce? ¿Qué les obliga a borrar líneas de código? A ver, vamos. Creo que a usted le gusta. ¿Perdón? ¿Alguien estaba hablando? ¿William? Bueno, vamos con otra idea. No se entendía el problema,
y tal vez a última hora se buscó una solución más óptima, ¿no? Y ahorrar código, como se dice. Bueno, está bien, vamos con más ideas. O sea, y cuénteme de ustedes, cuénteme lo suyo, como dicen. O sea, está bien, vamos yendo bien. O sea, ustedes son la mayoría, como yo también lo fui en mi momento, amante, amigo empedernido del código. Hay gente que piensa que mientras no está escribiendo el código no está haciendo nada. Y de verdad pasa, es parte del proceso. Por eso quiero que me comenten ustedes, a ver, ¿qué les motiva? ¿Qué les hace que borren el código? Porque no se analizó en su momento el problema, en realidad. Ya. Porque Está bien. empezamos con una idea y al momento vemos o nos surgen nuevas ideas. Entonces desechamos la anterior y hacemos otras cosas. Ok, fíjense, yo voy a tratar de resumir las ideas que me están planteando, que me parecen sensatas. Y pasa eso, pues, ¿no? Ocurre a veces que yo borro código porque había entendido mal el problema, pues. Y cuando termino de implementarlo o esa funcional me doy cuenta que no era así. Entonces no queda otra vez que borrar el código. O de repente tuve una idea, me iluminó una idea rápida de diseño, la implementé y funcionó para el momento, pero conforme fui avanzando, no funciona. Tengo que deshacer. O aparecen ideas mejores, tengo que deshacer. Ahora, supónganse que así trabajara construyendo casas. Borrar líneas de código en la construcción de una casa, ¿a qué podríamos compararlo? Como tumbar una pared, tumbar una puerta, una ventana, ¿no es cierto o no? ¿Sí? ¿Por qué borramos líneas de código? Vamos a sintetizarlo entre muchas cosas en dos aspectos bien claritos. El primero te lo han mencionado usted. No haber entendido correctamente el problema. Y como no entendí correctamente el problema, yo implementé de forma equivocada, asumiendo haber entendido cuando realmente no lo entendí bien. ¿Qué es eso? Eso es análisis. Un trabajo deficiente en el análisis. Segundo ejemplo que también lo han mencionado. Yo borro línea de código porque la solución que planteé de inicio funcionó, pero conforme fui avanzando no funcionó. O encontré algo mejor que eso. ¿Qué es eso? Diseño. Mi gran deseo es línea de código que escribo, línea de código que se queda. Ese debería ser mi fin. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso pase? Resolver los dos puntos previos. Entender el problema. Análisis. Tener una solución consolidada. Diseño. Cuando eso pase, va a pasar el hecho de que línea de código que escribo, línea de código que queda, por lo tanto mi productividad va a mejorar. La teoría de la ingeniería de software, por ejemplo, dice que el análisis y el diseño se deberían llevar entre el 50 y el 60% del tiempo y el esfuerzo para desarrollar el software. Que la implementación, es decir, el hecho de escribir código, debería llevarse entre un 20 a 25%, nada más. Pero si yo les pregunto a ustedes del 100% del tiempo que dedican a desarrollar software, estoy seguro que más del 60, 70, 80%, por no decir más, quizás en algunos casos, se la pasan escribiendo código. ¿Y eso por qué ocurre? Por una falta de la disciplina de trabajo.
falta de un trabajo denominado de sala limpia. Ocurre que nosotros parecería que nos hemos acostumbrado a borrar líneas de código como un impacto menor. Pero si nosotros comparamos a la construcción de una casa, borrar una línea de código es como botar un ladrillo. ¿Y botar un ladrillo qué significa? Perder tiempo, esfuerzo, costo. Cuando yo estoy borrando una línea de código está pasando exactamente lo mismo porque tuve que haber invertido tiempo para escribir esa línea que ahora lo estoy borrando. Invertí esfuerzo, invertí costo y lo más triste puedo estar poniendo de riesgo o degradando la estructura del diseño sin darme cuenta. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Modelo. Solución barata, los modelos. Los modelos como respaldo del proceso de implementación. Entonces, hay normas, hay principios, hay estándares que nosotros como ingenieros tenemos que también aplicarlo y eso es parte del proceso. No es nomás agarrar y desarrollar software y hacer magia para que funcione. No es el fin solamente que funcione. El hecho es que funcione, pero también es haberlo hecho bien el proyecto. Porque si no pasa cosas como esta. ¿Qué ocurre cuando un software es hecho así, ¿no? Hecho a prueba y error? ¿De qué va a funcionar algún día? Va a funcionar. Pero va a funcionar seguramente en condiciones ideales. Va a cambiar el viento y va a caerse el software. Y van a terminar diciendo, pero sí funciona, en mi casa funciona, en mi máquina funciona, cuando yo lo uso funciona. ¿Eso qué es? Eso no es, pues, eso es apagar un incendio quienes trabajan de esa manera. Nosotros no somos bomberos, ni mucho menos. Somos ingenieros. Tenemos que hacer un trabajo de sala limpia, tenemos que hacer un trabajo limpio. Yo no tengo que pensar en el hecho de que el software debe funcionar y nada más. Yo tengo que pensar en que el software debe vivir el tiempo más largo posible. Y para que un software viva el tiempo más largo posible, una de las cosas que tenemos que pensar, por ejemplo, es en facilitar los cambios. Y un trabajo duro para lograr facilitar los cambios es que el software tenga modelos por un lado y por otro lado su código pues no sea un espagueti. Hay cada código que se ve por ahí. Que a veces los mismos programadores mañana pasado no se acuerdan qué es lo que hace ese código, ni cómo está hecho, ni qué representa cada parte. Peor todavía si se hace programador y luego tiene que venir otro a continuar el trabajo. Porque el nuevo programador, cuando le entregan, es apenas un conjunto de miles de líneas de código y son todo un espagueti que termina diciendo. Dice esto, ¿no? Dice, mira, yo lo voy a hacer de nuevo porque lo voy a hacer más rápido que entender esto que me ha dejado tu programador anterior. La ingeniería de software es una ingeniería más como las que existen desde ese punto de vista. Debe tener un proceso de software limpio, debe tener modelos que lo respalden. No debo escribir código solo por escribir, tengo que valorizar el costo de escribir un código, una línea de código. El hecho de borrar o hacer y deshacer es prácticamente como llegar a tener un prototipo, no es un producto eso. Y un prototipo es eso, pues, ¿no? Que muestra el software y funciona, pero funciona en condiciones como de tipo experimental. De ser robusto no va a tener nada, de ser fiable menos. Y fíjense, todo lo que ustedes tienen que hacer es querer hacerlo, saben. Solo que deben querer hacer un software de esa manera. Entonces, disciplina es eso. Debemos entender que el proceso de software es una disciplina, donde yo no hago lo que me da la gana.
Es cierto, debo ser creativo, espontáneo, todo eso. Pero debo ser consciente que hay marcos en los cuales debo ajustarme. Y más allá de eso está el otro que hemos comentado, que se lo han llevado de tarea, la ética. Y la ética no solamente pues tiene que ver con términos de confidencialidad, a la información que yo accedo. La ética también tiene que ver con compromiso y responsabilidades en las fechas de entrega, en los tiempos de entrega, en los costos, en los cronogramas. Cuando me digan cuándo vas a entregar, yo digo una fecha y que no sea pues al ojímetro. Es como que yo ahorita agarre a Robert Christian, le diga, oye Robert, hay que hacer la implementación de esto y en cuánto tiempo me lo entregas, y Robert me diga un número, pero ese número él me lo da al ojímetro. Fuera distinto si él hubiera llevado un registro, por ejemplo, de muchas cosas y su número salga producto de una estadística, que es el tercer característica que ahorita vamos a comentar. Entonces, de esta manera, vamos a entender lo que es un enfoque disciplinado, un enfoque limpio, donde, por ejemplo, el usar estándares para los modelos, el usar estándares para la codificación, sea algo cotidiano, natural. Yo estoy seguro que ahorita mucha gente, yo lo voy a ver cuando ustedes me lo presenten en su proyecto de parcial 1, proyecto final, voy a ver el código. Y ese código tiene que estar limpio, ajustado a un estándar de codificación, por ejemplo. Y que los modelos sean pues modelos y no simplemente sean lo que a veces mucha gente hace. Hace un modelo y a la hora de la implementación ni lo mira los modelos. Otros que son peores. Implementan el software y como hay que entregar modelos, hacen un proceso de ingeniería inversa con alguna herramienta, lo sacan los modelos y lo entregan. O sea, se están engañando. O sea, ¿cuál es la idea? Si el desafío pues no es aprobar la materia, el desafío es aprovechar su tiempo, su esfuerzo. Ahorita están invirtiendo una hora y media en esto y que valga algo, pues. No solamente un 51 o un 100. Aprovechen. Debe servir para algo, tiene que servir para algo, por eso está en los libros, por eso está en la universidad. Y si no la creen, aplíquenlo, háganlo, hagan de software como se manda y cuando... No tienen por qué tampoco creérselo a lo que habla un profesor o habla un colega o los libros. Hay que ponerlo en práctica. Y nosotros mismos tener la capacidad de argumentar algún tipo de enfoque o criterio. Vamos con la tercera característica. Decíamos que la ingeniería de software es un enfoque sistemático, por un lado, disciplinado y cuantificable. Bien, igual que hace ratito, les voy a dar unos 30 segundos, por favor. Quiero que me escriban qué le entienden por cuantificable. Luego llamo uno por uno y van comentando mientras enciendo la luz, ¿ok? Vamos haciéndolo, por favor.
Bueno, a ver, quiero que ahora comentemos cómo se podría entender el término cuantificable en un proceso de software. Desde el punto de vista de la ingeniería de software, dice eso, ¿no? Que es un enfoque cuantificable. ¿Alguien quiere comentar? A ver, vamos con José Elías. José, ¿lo escuchó? Sí, pero... como un ejemplo, ¿qué podría ser ingeniero? ¿Qué le puedo decir como un ejemplo? O sea... Coménteme, pues, a ver, ¿qué le entiende? ¿Cuál es su comprensión? No es, a ver, mientras José piensa, vamos con Diego Ponce. Diego. Creo que no está Diego tampoco, ¿no? Bueno, escuchemos entonces a Ebert Lázaro. Ingeniero. Ya vamos escuchándole, Lázaro. Bueno, cuantificable, lo entiendo como que se debe haber o debe haber criterios para establecer de forma medible, ¿no?, el proceso de desarrollo. Tiene que haber formas para cuantificar, para que haya en números cómo estamos, ¿no? O si hay o no hay resultado y cómo es el avance en sí, ¿no?, del desarrollo. Bueno, vamos con Sebastián Aguilera. Buenas tardes, ingeniero. Yo noté como que se refiere a que bajo ciertos criterios puede ser medido ya sea por decirlo, qué tanto éxito se tuvo, digamos, ¿no? O qué tan bien o mal está siendo aplicado, por así decirlo, o realizado todo el proceso. Bueno. A ver, escuchemos a Luis Mar Pelayo. Sí, ingeniero, a lo que yo entiendo, algo que se puede calcular en el proceso, puede medir, digamos, los procesos del software. Bueno, para terminar, escuchemos a Luis Fernando Vaca, me imagino. Luis Fernando, ¿qué es? A ver, no lo veo su nombre completo. Aquí está. Luis Fernando Valenzuela. Vamos, lo escucho, Luis. Ahora sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí. Muy bien. Lo que yo entiendo como cuantificable es, con relación a lo que dice ingeniería de software, es algo que se pueda medir, o sea, hasta qué cierto punto puede elaborar el software, o sea, qué es lo que puede hacer, hasta qué parte puede elaborar, puede realizar ciertas tareas a las que está destinado. Bueno, ok, bueno, vamos comentando. Yo estoy seguro que cuando todos nosotros escuchamos el término cuantificar, de por sí aparecen dos aspectos, entre otros, ¿no? Dos aspectos claros. Cuando nos dicen cuantificar, lo primero que eso nos aparece en la cabeza es que nos están diciendo que tenemos que medir, tenemos que evaluar necesariamente. Por un lado. Por otro lado, cuando nos dicen cuantificar, también se nos viene a la cabeza los números. Es decir, es como que nos estuvieran diciendo, mira, lo que sabes, o hay que saber esto, y eso hay que representarlo en números. Entonces, si es eso, también queda claro otra situación.
Dice que es un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable. Si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que nos rodea, y lo digo todo en un sentido completo, todo lo que nos rodea es sujeto a mediciones. Todo. El hecho de medir es prácticamente una actividad natural, prácticamente. Alguien paga una factura de luz y no es por arte de magia, ¿no? Es producto de alguna medición. Alguien dice que se aplazó o aprobó algo, es el resultado de una medición. Por lo tanto, así como todo es sujeto a medición, también pues la ingeniería de software o el software en sí tiene que ser sujeto a mediciones. Tenemos que tener la práctica de realizar mediciones. Es el ejemplo que poníamos hace rato. Les decía, no sé, creo que era a Robert, que le decía, a ver, Robert, hay que hacer esto y ¿en cuánto tiempo lo vas a hacer? Él me tiene que dar un número, yo soy el gestor, voy a suponer, y él es el desarrollador, el programador, y me va a dar un número, y el número que él me dé yo lo voy a usar para hacer las estimaciones con las cuales me voy a comprometer con el cliente, por ejemplo. Es decir, su respuesta de él encadena con mi respuesta, y mi respuesta mía va a encadenar con la respuesta que el cliente va a dar de repente a su propio cliente. O sea, no es algo que tenemos que tomarlo a la ligera. Y cuando yo les diga, o usando ese ejemplo de Robert me va a responder con un valor, y ese valor podría deberse a dos formas de cómo las obtuvo. Uno, porque en ese momento se puso a pensar y al ojímetro me dio un valor. Y la otra manera es que de repente Robert es el tipo de personas o desarrolladores que registra todo en su proceso de software. Es decir, registra la productividad que él tiene, registra la calidad de los productos que genera, registra el tiempo que invierte en hacer algo. Si él tiene esos registros, ¿qué va a terminar? Se va a terminar conociendo. Va a saber cuál es su productividad. Y en una proyección futura que se le pide, le pregunte cuánto tiempo lo puedes hacer esto, y seguramente su respuesta va a ser con mayor probabilidad de que se cumpla. Durante la ingeniería de software hemos hablado de dos términos, calidad, productividad. ¿Alguien puede determinar la calidad de un producto sin medir? Imposible. ¿Alguien puede determinar la productividad de un proceso de software sin medir? Imposible. Yo no puedo decir estoy mejor, o estoy igual, o estoy peor si no he medido, si no he evaluado. El mejor conocimiento que tiene el ingeniero de software, más allá de todo eso, es conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo significa saber su productividad, saber su calidad. ¿Cómo lo hace? Registrando. Es como en todo. Ustedes sí conocen la estadística, ¿no? ¿Para qué sirve la estadística? En términos generales, ¿para qué nos servirá la estadística? Para dos cosas. Por un lado, para saber lo que ha pasado. Y dos, lo más importante, que a partir de eso podemos hacer proyecciones. Es la base para pronosticar lo que puede ocurrir. Necesitamos ser conscientes de que nuestros procesos de software debemos medirlos, debemos registrarlos, tenemos que tener log, bitácora del proceso de software. Hay teorías como CMMI, PSP, en el ámbito del desarrollo del software que justamente están centradas en eso, ¿no?
la medición como reflejo de la madurez del ingeniero de software, la disciplina como reflejo de la madurez del ingeniero de software. No tiene que ver con capacidad necesariamente, ni con talento, menos con conocimiento técnico. Tiene que ver muchas veces con madurez. Entonces, eso es ingeniería de software. Ingeniería de software disciplinado y cuantificable que se aplica. Y particularmente una fabulosa definición. Nos hemos tomado prácticamente toda la clase para hablar de un punto bien específico, entenderlo, la ingeniería de software, desde el punto de vista conceptual, pero tenemos que llevarlo pues a la práctica. No es nomás saber sobre el concepto de memoria y nada más. Para terminar la clase, yo le voy a preguntar algo y quiero que me respondan de manera sensata, como se les ocurra en el momento. No precisan buscar en internet, ni mucho menos. Lo más rápido posible. ¿Qué tendría que pasar en la vida de ustedes cuando desarrollan un software? Vamos a suponer que han desarrollado un software, acaban de desarrollarlo. ¿Y qué tendría que haber ocurrido para que me digan, mire, ingeniero, este software que le estoy presentando o estoy publicando o estoy vendiendo, lo que quieran llamarlo, lo hice siguiendo la ingeniería de software? Repito la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que alguien diga, este proyecto lo he hecho con ingeniería de software? ¿Qué tuvo que haber pasado para que eso ocurra? ¿Alguien puede comentarme? Nadie. Bueno, es nomás como digo, le gusta que le llamen a ustedes, ¿no? Le gusta escuchar su nombre para hablar. Vamos entonces con Matías Aguilar. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, yo pienso que depende de uno mismo, ¿no? Una disciplina, primero plantearse objetivos, lo que uno quiere hacer y desarrollarlo como es, ¿no? Como una ingeniería de software. Pienso que empieza de uno mismo eso. Bueno, a ver, escuchémosle a Roy Williams. ¿No está Roy? Sí, ahí está Roy. Ingeniero. A ver, coménteme. Bueno, ¿se me escucha, no? Sí, sí. A ver, un momento, voy a ponerme el otro micrófono. Lo que pasa es que estoy con el micrófono de la computadora. Ok. Ahora sí. Bueno, para que un software, como usted dijo, que se haya aplicado la ingeniería de software, tiene que cumplir los pasos que usted nos dijo en la anterior clase, ¿no? O las anteriores clases, que tiene que estar 100% funcional, obviamente con garantías. Tiene que ser capaz de satisfacer las necesidades del cliente y seguir una previa, seguir un previo estándar que, si mal no recuerdo, es el PAPS. Bueno. Y bueno, eso, okay. Eso en general, ¿no? Bien, escuchemos a Alejandra Gabriela. Buenas tardes, ingeniero. Yo creo que para poder decir que, afirmar que hicimos un software basado en ingeniería de software, tendríamos que aplicar las 3 características que hemos visto hoy día, siguiendo un enfoque disciplinado, siguiendo las reglas. Perfecto. Eso es lo que quería escuchar. Está bien, todo lo que han dicho estoy de acuerdo, pero si lo tuviéramos que sintetizar
Yo me quedo con lo que dice Alejandra. El día que yo desarrolle software y lo haga de manera sistemática, disciplinada y cuantificable, entonces sí podré decir que he hecho software con ingeniería de software. Por lo menos eso es la definición y nosotros tenemos que llegar a cumplir esto. Ya, como les comenté hace rato, hacer un software de manera sistemática, hacer un software de manera disciplinada, hacer un software de manera cuantificable no es necesariamente solo conocimiento, no es solamente solo talento, no es solamente habilidad. Más allá del conocimiento, más allá del talento, más allá de la habilidad para desarrollar software, tenemos que tener el compromiso de trabajar bien. Tenemos que tener el compromiso de hacer las cosas bien hechas. Y eso es madurez. El ingeniero de software es la autoridad máxima en software. Somos humanos, podríamos equivocarnos, es cierto, pero lo ideal es que podemos equivocarnos en cualquier cosa menos en esto. Entonces, quedamos en esto, cerramos acá la clase. De aquí en adelante, siempre que hablemos ya de ingeniería de software, la cosa está totalmente clara. El día que presenten cualquier tipo de proyecto, pero más allá de presentar un proyecto conmigo, siempre que hagan un software, tengan presente esto que estamos comentando. Si no están de acuerdo, aplíquenlo. Y si demuestran que no funciona o no es cierto, pues déjenlo de aplicar. Pero para la ingeniería de software, el camino para el éxito de los proyectos es la planificación. Quien encuentra una manera distinta de alcanzar el éxito de un proyecto que no sea planificando, lo publicamos y nos podemos hacer famosos. Pero por lo pronto, es la planeación. Bien, jóvenes, los dejo. Veámonos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que tenga buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ingeniero.